Buenos días, amados hermanos. Estamos en nuestro servicio dominical. Vamos a orar para poder entrar a la palabra. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por todo lo bueno que eres tú para con nosotros. Gracias, amado Jesús, por tu amor inconmensurable que no se puede medir en esa cruz a favor nuestro. Te damos a ti, Señor. Tú eres digno de ser alabado, adorado, bendecido y exaltado, Señor. En esta mañana disponemos espíritu, alma y cuerpo para recibir de la semilla incorruptible de la palabra de verdad, Señor, para que podamos llevar mucho fruto, Señor, para la honra y la gloria tuya, amado Dios. Gracias por la unción para poder enseñar y soltar tu palabra en esta mañana, con unción, con poder, con humildad y con sencillez, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, amados. El tema del día de hoy, o el sermón del día de hoy, o la predicación o enseñanza del día de hoy, se titula La cruz, el centro de todo. Y como a manera de introducción, quiero hacerles saber que hoy en día en la iglesia tenemos tantos temas que compartir que la mayoría de las personas han perdido de vista la cruz. Por eso es que esta mañana nuestro tema es la cruz en el centro de todo. Hay muchos temas que se enseñan hoy en la iglesia, como sanidad, liberación, prosperidad, manifestaciones, dones, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser un mejor esposo o una mejor esposa, cómo hacer todo ese tipo de cosas, y todo eso está muy bien. Pero algo muy importante que tenemos que entender es que ninguno de esos temas funciona sin la cruz. La cruz es la única fuente de gracia y de poder que hace que todas las demás cosas funcionen. Si nosotros no mantenemos la cruz al centro de nuestras vidas, entonces tendremos un montón de principios, reglas, ética, pero no podremos vivir a la altura de esos principios, de esas reglas o de esa ética. El resultado será el siguiente: que en nuestras vidas personales nos vamos a dar cuenta que no vamos a poder cumplir, como decía, con esos principios. No vamos a poder cumplir con esos requisitos. Y poco a poco iremos descendiendo de nivel hasta llegar a los estándares nuestros, que no son los estándares de Dios. Nuestros estándares de vida no son los estándares de Dios. Nuestro estándar de vida lo dicta la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Vamos a leer a manera de introducción Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. En los dos primeros capítulos de Primera de Corintios, el apóstol Pablo trata con la diferencia entre la sabiduría de este mundo y el mensaje de la cruz. Y cuando Pablo, el apóstol Pablo, nos habla de la sabiduría, Pablo tiene en mente, en su mente, la filosofía de su época, que era la filosofía griega, antes de que Pablo llegara a ser el cristiano, ministro, apóstol comprometido que llegó a ser. Entonces, los escritos de Pablo son muy claros. Pablo tenía un conocimiento muy profundo de la filosofía griega. De hecho, Pablo era un hombre altamente educado, ya que tuvo una excelente educación en las enseñanzas del judaísmo de su época. Recuerde que Pablo dominaba varios idiomas. En su tiempo dominaba el griego koiní, el griego normal. Entonces, Pablo, con la educación que tenía como judío, Pablo hace una declaración muy sorprendente. Y vamos a ver esa declaración que él hace. Pablo dice: yo he determinado no saber nada. Y esa es una declaración insólita para cualquier judío. Y esto es algo asombroso,
porque si había algo de lo que los judíos se habían jactado y se enorgullecían históricamente a través de los siglos, es del conocimiento. Y encontrar un judío altamente educado diciendo, yo he determinado no saber nada, tendríamos que hacernos la siguiente pregunta: ¿qué le pasó a este hombre? ¿Por qué un hombre tan educado, con ese conocimiento intelectual tan alto, dice que ha decidido no saber nada? Entonces, ¿qué sucedió para que Pablo tome esa decisión? Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 2, del 1 al 5. Y leemos. Así que, hermanos, lo tienen en pantalla, y leemos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, entre ustedes, con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, para entender esto, tenemos que darle el sentido histórico que corresponde a estos pasajes cuando fueron escritos. Entonces, vamos a ir al libro de Hechos para encontrar y darnos cuenta que el apóstol Pablo está ministrando en Corinto. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Vamos a ubicarnos en ese contexto histórico y geográfico para poder entender todo esto que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, Pablo estaba ministrando en Corinto. Y es que suceden dos cosas: la predicación en Atenas y la predicación en Corinto. Resultados diferentes. Entonces Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Eso es en Hechos 18. Pero en un capítulo antes, en el capítulo 17, vemos que Pablo estaba ministrando en Atenas. Y vamos a leer Hechos 17 del 14 al 16. El tema de este domingo es la cruz, el centro de todo. Y esta es la primera parte. Dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron, mientras Pablo los esperaba en Atenas. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces vemos que aquí Pablo está primero en Atenas. Y recordemos que en el tiempo de Pablo, Atenas era la ciudad universitaria del mundo de aquel entonces. Atenas era el centro de la filosofía y la sabiduría humana. Atenas es la fuente de lo que hoy conocemos como el humanismo. Y Pablo, de una manera sorprendente, se adapta a esa audiencia altamente educada, podríamos decir así, para esa época. Y Pablo le habla a los intelectuales de la alta sociedad de Atenas y les habla en términos filosóficos. Incluso Pablo citó a un poeta griego, pero el resultado fue bastante pobre, porque se registra que pocas personas creyeron. Ahora, si fue correcta la predicación de Pablo, si fue su mensaje correcto o no, no lo sabemos, pero de Atenas él se va a Corinto y los resultados son los que hablan. Vamos a ver. En Atenas él predicó usando el lenguaje de los intelectuales de su época, pero de ahí no pasó nada. Fueron pocas personas. Pero Corinto, de ahí se va él a Corinto. De Atenas se va a Corinto. Ahora, Corinto es una ciudad diferente. Es una ciudad portuaria. Es una ciudad de puerto como el Callao.
Y generalmente las ciudades de puerto tienen todo tipo de vicios, prostitución, homosexualidad, inmoralidades y toda clase de extorsión. Y yendo de Atenas a Corinto es donde Pablo toma la siguiente decisión y él dice, cuando llegue a Corinto voy a olvidar todo lo que sé, todo lo que he aprendido intelectualmente, excepto a Jesucristo y a él crucificado. Entonces, los resultados de Corinto son muy diferentes a lo que sucedió en Atenas. Lo que sucedió en Corinto fue que la ciudad fue impactada por las buenas nuevas del evangelio y los historiadores registran que 25,000 personas se convirtieron a Cristo en Corinto, lo que no sucedió en Atenas. Y esto fue algo totalmente contrario, como decía, a lo que sucedió en Atenas. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? El mensaje de Jesucristo crucificado. Eso fue lo que hizo la diferencia. El mensaje nunca va a cambiar. El mensaje es Jesucristo. Ese es el mensaje. Ahora vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Primera de Corintios, capítulo 1, 18 al 21. Y leemos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces aquí hay dos temas, la sabiduría de este mundo y la locura de la predicación. En la sabiduría de Dios, nosotros nunca podríamos llegar a conocer a Dios con esta sabiduría terrenal, esta sabiduría del mundo. Pero cuando nosotros escuchamos el mensaje de la cruz, nosotros respondemos y recibimos la salvación. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta, alguien te predicó, alguien oró por ti, alguien te predicó la palabra, alguien sembró la semilla, alguien te volvió a predicar la palabra, regó esa semilla, pero después fue Dios quien actuó. Entonces, por ejemplo, la palanca que abrió nuestro corazón al mensaje de la salvación te hace meter muy adentro, ¿eh? Fue la predicación. Por favor, cierren su micrófono. Estamos grabando. Y cuando abren el micrófono se filtra y se escucha alto. Y como decía, e interrumpe. Y la palanca que abrió nuestro corazón al mensaje de la salvación fue la predicación del amor de Jesucristo en la cruz. ¿Quién te predicó a ti? ¿Quién te predicó el evangelio? Yo recuerdo que hace años una persona me predicó el evangelio a mí, pero yo lo miraba por encima del hombro, porque esta persona, pues yo sabía que había sido un delincuente, pero ya no lo era. Esta persona llevaba una vida, era conocido como macizo. No me acuerdo su nombre. Hoy en día somos amigos. Él es pastor en la selva, viene, pero él me predicó y yo sabía de su historial. Y yo decía, este me va a hablar a mí de Dios. Yo nunca le he robado a nadie, yo nunca le he hecho daño a nadie, y este me va a hablar a mí de Dios. Pero legalmente, bíblicamente, yo estaba más perdido que él, porque él estaba en Cristo y yo no estaba en Cristo. Entonces, él sembró la semilla, ¿ya? Pero después trató personalmente contigo. Cada uno de nosotros, alguien nos predicó la palabra. Vamos a ver ahora diferentes razones del por qué necesitamos la cruz en el centro de nuestra vida. Y tenemos que entender que nunca debemos permitir que la cruz sea cambiada por cualquier otra cosa. Jamás. Ni en la iglesia, ni en nuestras vidas personales, ni en nuestra familia.
porque con esta introducción, lo que estoy haciendo es dar una introducción para lo que vamos a tocar hoy día, que son 6 aspectos de la cruz. Ahora, ¿qué es una cruz o cuál es el significado de la cruz o qué significa una cruz? Para muchos la cruz es una pieza de madera o de metal que ellos se cuelgan alrededor. Es normal ver muchas personas con su cruz en el cuello. Pero cuando nosotros nos referimos a la cruz, tenemos que hablar del sacrificio que Jesús hizo de él mismo sobre la cruz. Tenemos que hablar de su muerte sacrificial y de todo lo que él ha hecho por nosotros. Pero antes de usar esas frases una y otra vez, tenemos que resumir que todo ha sido hecho en la cruz. Y voy a tocar la primera parte de estas 6 puntos, 6 aspectos de la cruz. 6 aspectos de la cruz. Hoy día vamos a tocar solamente la primera parte. Y la primera parte es, número 1, un total y perfecto sacrificio. Vamos a Hebreos, al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 14, y leemos: porque con una sola ofrenda, dice la palabra, hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. ¿De qué santos está hablando? ¿De las estatuitas de yeso? No. La palabra santo significa separado para Dios. Y la palabra santo también significa diferente. Oye, pero si yo te conozco, tú eras así. Era tiempo pasado. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hubo un cambio que vino desde adentro. Cuando Dios vino a morar dentro de nosotros, hubo un cambio. La nueva criatura es adentro y va hacia afuera. ¿Ya? Este proceso de la santificación o la santidad en esta tierra dura toda la vida. Toda la vida terrenal, nuestra vida terrenal, estamos siendo perfeccionados, limpiando malos hábitos, malas caras, temperamento, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto de la cruz es un total y perfecto sacrificio. Y aquí habla de que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está diciendo esto? Vamos a verlo. Lo que nos está diciendo este versículo de Hebreos 10:14, que por su muerte sacrificial en la cruz, Jesús hizo una total, perfecta y absoluta provisión para cada necesidad de todo ser humano por siempre y para siempre. Ese es el significado del versículo que acabamos de leer anteriormente en Hebreos 10:14. Y vuelvo a repetirlo porque esto es algo maravilloso. Esto es algo precioso. Esto es algo valioso. Algo que tenemos que tener en cuenta. Que por su muerte sacrificial en la cruz, nuestro Señor Jesucristo hizo una total, perfecta y absoluta provisión para cada necesidad tuya y mía, por siempre y para siempre. Dime, ¿no es eso maravilloso? Dime, ¿eso no es algo para decir, gloria a Dios, gracias, Señor? Haced que mis palabras os penetren. Cuando estas palabras penetran en ti, hay cambios y vas a ver las cosas de manera diferente. Entonces, Jesús nunca tendría que volver a hacer otro sacrificio. Y si leemos los versículos anteriores, el escritor de Hebreos hace un contraste entre el sacerdocio del antiguo pacto con Jesús como el sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo como sacrificio. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos del 8 al 11. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,
quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, aquí vemos un contraste entre el sacerdocio del antiguo pacto y el sacerdocio del nuevo pacto con Cristo Jesús. Y vamos a ir detalladamente, vamos a verlo. En el versículo 12 se nos habla de Jesús. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que estar haciendo holocaustos, sacrificios anualmente, porque el pecado era tapado, cubierto, no era quitado. Por eso, una y otra vez había que estar haciendo sacrificios. Hebreos, capítulo 10, versículo 12, nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué se ha sentado? ¿Estaba cansado? No. Él se sentó porque el sacrificio de Jesús es más que suficiente y ya no hay más sacrificios que hacer. Nunca más. Nunca más. Por un sacrificio único, Jesús ha hecho una total y perfecta provisión para cada necesidad de todo ser humano. La naturaleza del sacrificio de Jesús se describe proféticamente 700 años antes de Cristo en el libro de Isaías y toma lugar en el futuro. Y vamos a ver una vista previa de la expiación de Jesús. Sin embargo, aquí Jesús no es nombrado, pero entendemos que es de él, que está hablando de él. Todos nosotros, esto es para todos, ¿ah? Por eso dice todos nosotros. Aquí donde dice todos nosotros, estamos incluidos todos los que estamos ser humano. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está diciendo que Dios cargó en él, Dios Padre hizo que cayera sobre Jesús la iniquidad de todos nosotros. La palabra iniquidad es la culpa, la culpabilidad tuya y mía y de todo ser humano cayó sobre Jesús. Dios lo depositó, lo cargó sobre Jesús. Y aquí, en este versículo, todos nosotros nos descarriamos, vemos el gran problema de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos nos descarriamos y todos tenemos eso en común. No interesa si eres negro, blanco o un cholo lindo como yo, nada de eso tiene que ver. La sentencia es igual para todos, porque todos nosotros, como ovejas, nos descarriamos. Cada uno tomó su propio camino. Y todos en algún momento le hemos dado la espalda a Dios. ¿Y cómo le hemos dado la espalda a Dios? Al no obedecer su palabra. Le hemos dado la espalda al no obedecer sus requisitos. Y nos fuimos por nuestro propio camino. Nos fuimos por nuestro propio camino. O sea, cada quien agarró su camino y le dijo, Dios, ¿sabes qué? Me vas a disculpar, pero yo hago lo que a mí me da la gana. Entonces, cada uno de nosotros tomó su propio camino. Todos le hemos dado la espalda a Dios. Todos le hemos dado la espalda a Dios. Y hemos ido por nuestro propio camino. ¿Cómo llama la Biblia eso? Iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Culpabilidad. Y esa parte de culpabilidad, iniquidad, es una palabra muy fuerte. Y la más clara para la palabra culpabilidad, ¿no?, o iniquidad es
rebelión. Todos nosotros nos rebelamos contra Dios. Hemos hecho lo que nos da la gana. Hemos vivido como nos da la gana. Y Dios tuvo que hacer caer sobre Jesús la rebelión de toda la humanidad. Dime si Dios no es bueno. Dime si Dios no es amor. Dios es amor en esencia. Dios no siente amor como tú y yo sentimos. Dios es amor en esencia, en completo. Entonces, esta palabra que es traducida como rebelión también significa las perversas consecuencias y el castigo por la rebelión. Y esa es la razón del porqué del sacrificio de Jesús. Es un sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque Dios cargó sobre Jesús. Dios puso sobre Jesús la rebelión de todos nosotros y todas las consecuencias del pecado y del mal y todo el juicio por la rebelión de todos nosotros. Entonces, Dios es, por eso siempre digo, Dios es extremadamente bueno. ¿Qué significa rebelión? Las perversas consecuencias y el castigo por la rebelión. Hay una palabrita hebrea, es la palabra abone. Esta palabra quiere decir que Dios cargó sobre Jesús no solamente nuestra culpa, sino las consecuencias de nuestro pecado. Porque una cosa es el pecado y otra cosa son las consecuencias del pecado. Y Dios cargó sobre Jesús nuestro pecado o nuestros pecados y las consecuencias que vendrían por haber pecado. Esta es la verdad. En lenguaje simple. Vamos a leerlo en lenguaje simple. Todo el juicio que vendría para nosotros o contra nosotros, por la justicia vino o cayó sobre Jesús para que todo lo bueno por la obediencia sin pecado del Hijo de Dios pueda estar disponible para nosotros. ¿Se dan cuenta? Todo el mal vino sobre Jesús para que todo el bien de Jesús esté disponible para nosotros. Esto es todo lo que Jesús necesitó hacer. Él hizo todo por ese único sacrificio y se sentó porque ya no más sacrificios habría que hacer. En Isaías 53, versículos 9 y 10, y leemos: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, alma, en expiación por el pecado, verá linaje, su descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí hay una clara predicción de la resurrección de Jesús. Y el versículo 9 declara que su vida fue tomada de él. Recuerde que Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar. Entonces, cuando dice que verá linaje, dice que verá la descendencia, su descendencia. Nosotros somos la descendencia, coherederos con Cristo Jesús. Pero nada de eso podría haber sido hecho sin la resurrección de Jesús. Y aquí dice que Dios hizo de la vida de Jesús la ofrenda por el pecado. Otra versión dice alma. Recuerde que nosotros en el Nuevo Testamento tenemos 1 Tesalonicenses 5:23. El apóstol Pablo nos dice que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Pero para los judíos, alma y espíritu es lo mismo. Valga la aclaración. Entonces, en la vida de Jesús, su espíritu, su alma y su cuerpo, fue la ofrenda por nuestros pecados, por todas las maldades, por todos los errores y todas las porquerías que hayamos cometido. Y esto es algo que nuestra mente natural no puede comprender. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que Dios cargó en Jesús todo lo malo que yo hice? Sí. Sí, así fue. Y cuando Jesús estuvo en la cruz, todos nuestros pecados y todos nuestros dolores fueron puestos sobre su cuerpo. Nuestro pecado vino sobre el cuerpo y su perfecto Espíritu Santo, justo de Jesús.
Y Jesús se hizo pecado por nuestro pecado. Y por ese sacrificio, Él llevó nuestro pecado. Amados, la Biblia tiene un mensaje consistente. Solo hay un remedio para el pecado. Y ese remedio es un sacrificio. Y en todo sacrificio hay sangre. Y es la sangre derramada en la cruz, la vida derramada de Jesús en la cruz, el sacrificio por nuestros pecados. Cada sacrificio en el Antiguo Testamento miraba al futuro. Estamos hablando de tipos y sombras. Yo sé que hay gente que está entendiendo tipo y sombra de algo que iba a suceder en el futuro, algo profético, que hacía referencia al sacrificio de Jesús en la cruz. Y por ese único sacrificio, Jesús removió y quitó los pecados, nuestros pecados, para siempre. Por eso es importante leer el libro de Hebreos, tomando en cuenta este contexto. El escritor de Hebreos dijo acerca de los sacrificios del Antiguo Testamento que cada año, cuando se hacían esos sacrificios, había un recordatorio de los pecados, debido a que ellos, los sacerdotes, en el Antiguo Pacto, no podían quitar los pecados. Por ejemplo, en el principal sacrificio de Israel, ¿cuál era? El sacrificio de expiación, el día del Yom Kippur. Un día al año, una vez al año, el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo a ofrecer sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Y eso tenía que hacerse cada año. Era un sacrificio válido por año. ¿Por qué? Porque no podía borrar los pecados, solo los cubría. Cubría el pecado por un año hasta que el sacrificio era pagado nuevamente cada año. En cierto sentido, aquí tenemos un recordatorio de los pecados de cada año. Se le estaba recordando a ellos que tenían que lidiar con el problema del pecado y que solo podían tratar con el pecado, y eso era anual, por un año. Pero luego el escritor de Hebreos dice que Jesús desechó el pecado, quitó el pecado a través de su sacrificio. Por lo tanto, ya no son necesarios más sacrificios por el pecado. Por eso a mí me da mucha pena cuando llega Semana Santa y hay personas que quieren emular a Jesús. Hay personas que se autofragelan, se autosacrifican, se cuelgan en una cruz porque no han leído, no entienden. Ningún sacrificio vale. Y a Dios no le da, eso no lo impresiona. Los sacrificios ya fueron hechos. No hay más sacrificios que hacer por el pecado. Vamos a leer 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Voy a leerlo nuevamente. ¿Por qué? Porque muchos cristianos no han entendido este versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo está citando aquí Isaías 53:10. ¿Qué dice Isaías 53:10? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora, solo entenderemos esto cuando nos damos cuenta que, de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, los sacrificios de los animales eran identificados con el pecado de la persona que sacrificaba. Entonces, cuando Jesús fue sacrificado en la cruz, él se estaba identificando con tu pecado y con el mío. Y Pablo nos lo expresa en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vemos en esto que es algo muy sencillo, pero muy profundo. Está hablando de un intercambio. En la cruz hubo un intercambio. Puedes entrar a nuestra página ahí y puedes encontrar toda enseñanza del video ahí, el intercambio en la cruz. Y tenemos que entender esto. Dios hizo que Jesús pecara. ¿Cómo? Dios hizo que Jesús pecara con nuestros pecados, para que a cambio nosotros podamos ser hechos justos con su justicia. Ese fue el remedio de Dios para el pecado. No existe ni hay otro remedio para el pecado. No es por obras.
¿Ya? Esto nos bendice y esto nos ayuda. Si usted es un creyente de la Biblia, si usted es un creyente en Jesús y usted nunca se ha dado cuenta de esto, usted tiene que entender que esta es una verdad absoluta. ¿Ya? Abran sus micrófonos, por favor. Ahora sí, abran sus micrófonos. Vamos a hacer esta afirmación, esta confesión. A la voz de 3, 2, 3. Dios hizo a Jesús pecador con nuestro pecado, para que a cambio nosotros podamos ser justos con su justicia. Por su justicia. Otra vez, vamos a decirlo todos. 2, 3. Dios hizo a Jesús pecador con nuestro pecado, para que a cambio nosotros podamos ser justos con su justicia. Una vez más, 2, 3. Dios hizo a Jesús pecador con nuestro pecado, para que a cambio nosotros podamos ser justos con su justicia. Amén. Amén. Muy bien, ya le cerré los micrófonos por si acaso. Entonces, tenemos que ser agradecidos con Dios por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz a favor nuestro. Y tenemos que entender el amor de Dios en la cruz. ¿Tú crees que a Jesús no le dolió? Vamos a leer Romanos 8, versículos del 31 y 32. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Otra versión de la Biblia dice, ¿cómo también con él libremente nos dará todas las cosas? Aquí podemos ver la provisión de Dios, gracias al sacrificio de Jesús. Dios nos dio a Jesús, Dios no guardó nada para él, él no retuvo nada para él, él nos lo ha dado todo, todo está disponible para nosotros. Y en el versículo 32 leemos, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿O con él libremente nos dará todas las cosas? Entonces, amados, el único sacrificio de Jesús nos entrega la total abundancia de la misericordia de Dios y su provisión. Nosotros no necesitamos ninguna otra base, ningún otro fundamento. No hay más. Es más, no hay ninguna otra base, ningún otro fundamento. No existe. Solamente es el sacrificio de Jesús. Esa es la única, sólida y suficiente base o fundamento para recibir de la misericordia y de la gracia de Dios. Y esto, amados, tenemos que entenderlos, porque si nosotros venimos a Dios en busca de gracia, en busca de misericordia, o si necesitamos algo de Dios, tenemos que entender que la única fuente es el sacrificio de Jesús en la cruz. No hay otra. Si usted viene con otra base, otro fundamento, Dios, pues, le dará la espalda. El único fundamento es en Cristo Jesús. No podemos venir a Dios basados en nuestras obras, en nuestro trabajo, o en San Fulano o en San Mengano, o en alguna religiosidad, o nuestro trasfondo familiar, nada, nada. Ni trasfondo o nuestra nacionalidad, o nuestros talentos. Porque nada de eso impresiona a Dios. Es más, no hay nada que pueda impresionar a Dios. Nuestras obras no nos pueden conceder la misericordia. Nuestras obras no nos pueden conceder la gracia de Dios. La única cosa que libera la gracia de Dios es el hecho de que Jesús se hizo pecador con nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar y resucitó de entre los muertos. Y esto es algo que debemos meditar cada día. Cada día. Esta verdad tiene que estar todos los días en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestra vida. Porque tan pronto como la cruz es quitada y entramos en otros temas y descuidamos la cruz, hoy en día se hablan de muchos temas, pero no se habla de Jesús. Hablamos de muchos temas, pero no hablamos de la cruz.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando la cruz, cuando Cristo es quitado de tus pensamientos, entonces te vas a dar cuenta que ya no estás disfrutando de la abundante gracia de Dios. Y muchos se encuentran luchando, se encuentran confundidos y tienen sentimientos de culpa. No entienden qué es lo que está sucediendo y se preguntan, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué las cosas están mal? La respuesta es simple, amado hermano. Lo que está pasando en tu vida es que has quitado la cruz del centro de tu vida. Entonces, cada día, amados, debemos estar pensando, meditando en la cruz, en el sacrificio de Jesús a favor nuestro. Y se va a ir toda incertidumbre, toda confusión, cuando se alumbra más nuestro entendimiento con esto. Nos vamos a quedar aquí. Ya la próxima semana vamos a tocar el punto número 2, que es la liberación de la gracia sobrenatural de Dios en la cruz. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz a nuestro favor. Gracias, porque en la cruz hemos sido redimidos, liberados de la maldición absoluta, cualquiera que ésta sea, enfermedad, muerte, pobreza y cualquier otra maldición, hemos sido redimidos por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Nuestros pecados han sido pagados y gracias, Señor, porque podemos tener una conciencia limpia por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque sin tu sacrificio no podríamos tener al Espíritu Santo en este momento como ayudador en nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.